La violencia es uno de los problemas más graves que enfrenta México. A ella se asocian los asesinatos, los robos, las estafas patrimoniales, los chantajes, los secuestros, los feminicidios, las desapariciones forzadas, así como la pérdida de control del Estado sobre amplios territorios y en distintas actividades. Desde su campaña, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió a lograr la paz en el país a través de distintos ejes para eliminar las causas que generan violencia, pero sobre todo para pacificar al país. Escuchamos el término amnistía para delincuentes y esa posibilidad causó revuelo en diversos ámbitos. Ahora, con el fin de conocer la opinión de las víctimas de la violencia y ciudadanía en general para lograr la paz que el país necesita, se iniciaron los foros de pacificación y reconciliación nacional. La premisa es contundente: ceder en el perdón, pero no en el olvido. Este será el camino adecuado para la tan buscada y ansiada pacificación que queremos los mexicanos. Quédese con nosotros. Esto es A Fondo. A Fondo con Julieta Mendoza. Tenemos una mesa de análisis muy interesante para usted esta noche. Perdón o olvido, foros de pacificación. Hay que reconocer primero cuál es en este momento el panorama que vive México en términos de violencia. Cifras y año con año se modifican lamentablemente. Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente electo, abanderó desde los días de su campaña el término amnistía, la pacificación para todos los mexicanos, la reconciliación nacional. Los foros por la pacificación y reconciliación comenzaron en Ciudad Juárez, Chihuahua, una ciudad emblemática. Cerrarán aquí en la Ciudad de México en octubre próximo. De esto vamos a analizarlo con nuestros invitados. ¿Qué queremos los mexicanos? ¿Queremos perdonar? ¿Queremos olvidar? ¿Hacia dónde hay que caminar para llegar a la tan ansiada pacificación? Esto es A Fondo. Acompáñenos esta noche con analistas expertos en el tema. Esto es A Fondo y hoy vamos a hablar de los foros de pacificación. Perdonar, olvidar, cómo nos curamos los mexicanos de esto que no es nuevo y que va a la alza. Los números de la violencia en México. ¿Cómo andamos en este diagnóstico? Hoy me acompañan expertos, conocedores, una mesa de primer nivel. Y quiero comenzar con el diagnóstico de la inseguridad en México. En este momento, en este contexto, en este 2018, Javier Oliva Posada, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido. Julieta, muchas gracias por invitarme a fondo. Desde luego, una forma muy sencilla, pero dramática al mismo tiempo de medir o de percibir cómo estamos en materia de seguridad pública o de inseguridad pública, es cómo recibió el gobierno de la República el país y cómo lo está entregando. Al menos desde octubre del año pasado, llevamos rompiendo a la alza todos los indicadores de los delitos de alto impacto. Y esto evidentemente se ha traducido en retiros de inversiones, por ejemplo, en cierres de empresas, e incluso en desplazados en zonas serranas y semiurbanas del país, amén de que la implicación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública, pues lejos de disminuir, han aumentado. Y en el balance de cuántas policías locales, municipales o estatales están funcionando, si razonamos con un planteamiento elemental de economía de cuánto se ha invertido y cuántos beneficios se han obtenido, pues evidentemente el resultado es un poco más que malo, ¿no? Entonces, me parece que el diagnóstico con el que arranca el próximo gobierno a partir, primero de la entrada de la legislatura el 1 de septiembre, en unos cuantos días, y después el gobierno federal a partir del 1 de diciembre, pues tiene una tarea por enfrente verdaderamente complicada, difícil, y a ver con qué se puede rescatar de lo que se ha hecho en esta administración. De lo que se ha hecho. Un país en ruinas. Isabel Miranda, muchas gracias por acompañarnos. Usted la conoce, activista, una mujer dedicada a temas, bueno, pues, que tienen que ver con el secuestro, uno de los delitos, no por quitar mérito a los demás, por decirlo así, pero el secuestro, que nos duele. Directora de la Asociación Alto el Secuestro. Un país en ruinas, dice el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Gracias, Julieta, por la invitación y me da mucho gusto estar en el programa y con todos mis compañeros.
Yo creo que es una exageración decir que tenemos un país en ruinas. Yo creo que México tiene una grandeza increíble en recursos humanos, en recursos naturales, y ha tenido un gobierno muy corrupto, que creo que eso es lo que hay que diferenciar, y para que la corrupción exista, tuvo que haber existido también sociedad que corrompió y que además también se corrompió. Yo creo que México tiene muchos elementos para poder salir adelante. Lo que necesitamos indudablemente es poder orquestar y articular todos los recursos que tenemos, humanos, tecnológicos y desde cualquier punto de vista, para poder verdaderamente salir adelante. Creo que lo que ha pasado en México es una visión clara de objetivos, Julieta. Creo que a veces se piensa más en hacer negocios en las instituciones de seguridad y se compran cosas que no sirven o armamentos echados a perder o obsoletos, que lo que verdaderamente se necesita. Desde mi punto de vista, y coincido con lo que ha dicho López Obrador, la inseguridad se debe de combatir antes de que exista, es decir, desde la prevención. Yo creo que ahí es donde deberíamos de poner gran parte del presupuesto en poder prevenir. Entonces yo creo que no tenemos un país en ruinas, creo que tenemos muchas posibilidades de salir adelante, tenemos gente muy trabajadora, tenemos gente honrada y gente pensante, y ahora lo que queremos es que nos planteen una certeza de un plan de gobierno. Yo no estoy viendo por parte del nuevo gobierno un plan ya diseñado. Eso me preocupa sobremanera, porque primero nos dicen que sí que va a la Policía Nacional, ahora que siempre no, de repente que se va a hacer tal cosa y luego que no. Hoy nos hablan de una amnistía, hoy nos hablan de un perdón, y creo que lo que primero se requiere en este país es justicia, Estado de Derecho y fortalecimiento institucional. Si tú no tienes eso, muy difícilmente vas a poder pacificar. Si no tenemos una justicia que de verdad le dé a la gente lo que merece cada quien, creo que muy difícilmente vamos a poder pacificar este país. Pacificar este país. Los delitos nos agravian a toda una sociedad, porque no solamente se daña el tejido social, se ha vuelto un cliché la reconstrucción de este tejido. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo se logra? ¿Cuál es el panorama de la seguridad en nuestro país? Desde tu punto de vista, Orlando Camacho, director general de la Fundación México SOS. Pues primero, gracias, Julieta, por la invitación, y gracias a todos mis compañeros de panel. Mira, el tema que... El primer punto que quisiera manifestar es que ojalá ya este nuevo gobierno se olvide de separar seguridad y justicia y podamos siempre presentar de forma vinculada seguridad y justicia. Es decir, dependemos y dependen una de otra y tenemos que llevarla a cabo. Ese es el primer punto, porque cuando hablas nada más de seguridad o hablas solamente de justicia, entonces empiezas a dividir en diferentes instituciones, acciones, puntualizaciones, y todo está perfectamente unido. Nosotros creemos que ha faltado una visión mucho más integral e integradora para resolver las cuestiones. Eso lo sabemos. Segundo, el diagnóstico ya lo tenemos. Ya sabemos lo mal o lo bien que estamos. Ya sabemos qué se hizo mal, ya sabemos qué es aquello que se hizo bien. Y coincido con Isabel en este sentido de que hay muchas cosas buenas que se han hecho también. Y muchas de ellas por parte de la sociedad y de la ciudadanía. Y esas son las cosas que no podríamos perder. Muchas de las acciones sí se han hecho en conjunto, incluso con las autoridades. Pero muchas otras se han quedado o paradas o a medias o inconclusas o de repente por alguna decisión han desaparecido. Entonces, creo que lo primero que tendríamos que pensar es sí ver hacia atrás, pero ya no tanto. Ya sabemos lo que tenemos, en dónde estamos parados y qué números son los que nos están martirizando. Vamos a ver de aquí en adelante. Tenemos la oportunidad con este nuevo gobierno, vamos a replantear una nueva situación. Y sobre todo me parece que el punto principal es cómo le hacemos para poner orden. Y ahí es donde está el tema principal. Tenemos un país desordenado, duplicación de funciones y de responsabilidades en el Sistema Nacional de Seguridad, instituciones que duplican las acciones y que entre ellas mismas no se están poniendo de acuerdo. Falta de coordinación entre la parte federal, la parte estatal y la parte municipal. Ideas, proyectos y leyes, proyectos completos radicales que se han echado a andar, pero que han quedado a la mitad. Ahí es donde tenemos que trabajar ahora, de aquí en adelante. Un diagnóstico de qué sí funciona, y qué no funciona y cómo podemos entrarle.
Eunice Rendón es coordinadora de la Agenda Migrante, comprometida, y estar al frente de esta coordinación te ha permitido abrir la lente para distintos delitos que también se han cometido. Hablamos de un diagnóstico en términos de violencia, pero desde tu punto de vista, desde tu óptica, ¿hacia dónde hay que caminar? Digo, además de coordinar Agenda Migrante, he trabajado toda mi vida en temas de prevención del delito. Entonces creo que en ese sentido también me parece que el diagnóstico, pues sí creo que el tema de seguridad ha ido en deterioro. Los números y los datos duros lo demuestran. Creo que, como ya lo mencionaron también tanto Isabel como Orlando, hay que ver las lecciones aprendidas del pasado, no tratar de empezar de cero cada vez, porque creo que eso es parte del problema. Y en esas lecciones hay cosas positivas y hay cosas negativas que hay que analizar y que considerar. Sin embargo, sí creo que hoy estamos ante una situación de emergencia en materia de seguridad. Sí tenemos focos rojos por todos lados. Sí hay, como decía el mismo Javier, cada mes rompemos el récord de los últimos 20 años, ¿no? 21 años ya. Creo que parte también de la problemática son las instituciones, que falta más esta coordinación, ver una estrategia de seguridad pública con todos los pilares, y eso ha sido parte del problema. A mí me ha tocado de manera personal trabajar en los temas de prevención del delito con los gobiernos anteriores de alguna forma también, pero siempre ha sido un tema aislado la prevención del por ejemplo, el tema policíaco o el tema de la reinserción o el de prevención terciaria o el sistema penitenciario, cuando tú tienes que tener una sola estrategia en donde cada quien hace su tarea para lograr ciertos objetivos. Entonces la duplicidad se da en el sentido de estar todos separados, y por el otro lado también me parece que algo que ha dicho Andrés Manuel muy importante y muy urgente en nuestro país es hay que ir a las causas del delito. Sí es fundamental tener una estrategia dual, es decir, por un lado la parte de los efectos, el control, la reacción, mejores policías, más coordinados. Creo que las instituciones también tienen que estar a la medida del problema. Hoy tenemos una Comisión Nacional de Seguridad que, por como está creada, tampoco es muy funcional, ¿no? Es decir, no puede mandar ni siquiera hacia algunos de los lugares, y eso también pues dificulta su tarea. Entonces, por un lado, esta parte policíaca y de reacción con mejores capacidades y recursos es fundamental, pero con la misma fuerza tenemos que trabajar en las causas, es decir, generar más y mejores alternativas a aquellos que la tienen más difícil o que por sus contextos de riesgo también pues tienen una mayor probabilidad de incurrir en delitos y en violencia. Entonces es ahí donde hay que ir a hacer estos trajes a la medida, a donde hay que dar estos tiros de precisión, y creo que una oportunidad muy importante que tenemos hoy es que durante la campaña eso fue lo que más se mencionó. Entonces queremos ver qué programas son los que se van a diseñar a la medida de estas juventudes o de estas regiones y poblaciones con mayor complejidad, ¿no? Efectivamente. Y ya no nos podemos quedar en números. Salvador Guerrero Chiprés, muchas gracias, académico, integrante de la Mesa de Trabajo de Gobernación de Claudia Sheinbaum y Movimiento Progresista. Los números dicen muchas cosas, pero de nada sirve saber que 2017 fue el año más violento, 2018 pues se proyecta como para superarlo. En fin, respecto a lo que dicen nuestros invitados, ¿cuál es tu óptica? Bueno, primero sí hay que poner orden operativo y orden intelectual, ¿no? Me parece que sí, por supuesto hay un tema de pacificar y reconciliar que está en la agenda de Morena claramente, de hecho así se llaman los foros que se están organizando. Por supuesto seguridad y justicia van juntos, por supuesto que se está generando la posibilidad de una visión integral, integradora como nunca antes, y por supuesto también que hay un tema de coordinación entre las instituciones. Mi experiencia reciente es Comisión Nacional de Seguridad en la Ciudad de México, en Morelos y en Jalisco recientemente, ciertas observaciones que son claves para la comprensión me parece el problema. Creo que hay 4 temas de inmediato centrales que son específicamente de seguridad. Número 1, mientras las autoridades no superen la capacidad de infiltración de las organizaciones criminales, es decir, que no superen la que ellas tienen respecto a las propias instituciones, hay un problema. Número 2, hay una dimensión internacional para la atención del crimen y el delito, en todas sus manifestaciones, desde los delitos patrimoniales básicos hasta los más difíciles. Número 3, los acuerdos locales hay que revisarlos. Me refiero a los acuerdos informales entre las autoridades y el crimen, y también los acuerdos institucionales, legales y legítimos que se deben de revisar. Porque así como estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, en Jalisco, hay una sensación de que ciertas autoridades están vinculadas con aspectos del crimen organizado. Y no es casual que el día de ayer, precisamente, la DEA y también las autoridades mexicanas a través de la PGR llegaron a un acuerdo para analizar cómo van a tratar el tema de los cárteles en México.
a propósito de la dimensión internacional y de la revisión de los acuerdos locales y en particular la existencia de un cartel muy importante que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los dos más importantes del país. Y cuarto, me parece que sí es necesario una revisión nacional, estatal, municipal de lo que se ha hecho bien, que no necesariamente es mucho, ahí coincido con Javier, y de lo que se puede hacer en adelante, particularmente con algo que es absolutamente diferente del pasado. Me refiero concretamente al volumen de legitimidad política que gana el gobierno actual con ese volumen de participación y una votación favorable en prácticamente todos los estados, con la excepción de Guanajuato. Eso es algo que no tenía ningún partido desde el PRI hegemónico antes de los 80, porque, como recordaremos, en el 88 Carlos Salinas llega como llega al poder. Entonces, hay una circunstancia extraordinaria, inexistente en nuestra generación, que debe ser aprovechada desde el poder político, que no lo excluye de entregar resultados y que tampoco nos excluye a nosotros de reconocer que hay nuevas posibilidades para comprender. Entonces sí hay que poner orden institucional, orden intelectual, orden en la operación, en el liderazgo, en el presupuesto, en la disciplina del manejo de las policías y otros aspectos. Pues para abrir bocas sí son números y también son lógicas que están ocurriendo. Pues nos vamos a una pausa. Este es el primer acercamiento. Vamos a regresar ya con el análisis. Esto es A Fondo. Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, desde los días de su campaña, habló de la pacificación y de la reconciliación en México. Él mencionó un concepto que causó polémica, lo sigue causando ahora mismo, amnistía. ¿Amnistía para los delincuentes? ¿Así es como vamos a llegar a la pacificación? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo utilizo para este tema la definición de Amnistía Internacional, que me parece que es muy útil. Una organización no gubernamental internacional que mucho ha contribuido al ejercicio de las libertades políticas de aquellas personas que han sido recluidas o perseguidas por sus expresiones. Sí me parece que el concepto de amnistía, y lo cito casi en memoria para Amnistía Internacional, es la aplicación de medidas de flexibilización jurídicas frente a aquellas acciones de inspiración política que tienen un alto contenido de violencia física. Es decir, la amnistía se aplica para aquellas expresiones político-ideológicas que de alguna forma recurrieron a la violencia para hacerse notar o para influir. Ahora, leyendo los diarios gradualmente, y como bien lo apuntaba Isabel hace un momento, se comienzan a precisar algunos aspectos que son mucho más próximos a lo que requiere el país, como es la palabra indulto. Es decir, aquellos que ya están sentenciados por dos delitos se han señalado, que me parece que son bastante atendibles. Uno, aquellas personas que por voluntad o son obligadas a transportar dosis de cualquier tipo de droga. Y la otra, aquellas personas que son obligadas o por conveniencia también a vigilar plantíos principalmente de marihuana y de opio, ¿no? Que es donde se cultiva la goma de opio. Sí. Me parece que el indulto es la palabra jurídicamente hablando pertinente, porque la amnistía tiene una connotación política ideológica que ningún delincuente tiene, por supuesto, ¿no? Y el indulto es un asunto presidencial. El indulto es el... Y tendría más que ver con esto que muy bien apuntaba Salvador hace un momento, con esta fortaleza político-electoral y de legitimidad que tendrá el próximo presidente, y que la enorme mayoría de las personas que han delinquido en el transporte o en el resguardo o vigilancia de sembradíos, pues son usualmente los más pobres, los más castigados, digamos, en la cadena del trasiego y producción de drogas. Julieta, a mí me parece que ha sido mal comunicado la idea que quiere el siguiente gobierno a las víctimas del delito en términos generales. Creo que no se ha precisado exactamente en qué delitos un vocero dice una cosa, de repente escuchas y Olga dice otra cosa, en fin, creo que ha faltado una muy buena comunicación para poder transmitir el mensaje en qué delitos y qué es lo que quieren hacer. Yo te diría que en delitos de alto impacto, indudablemente no puedes hablar ni de perdón ni de amnistía.
Me refiero al secuestro, a la trata de personas, Claro. ¿Qué al le dices a esa feminicidio. gente herida? A esa gente que le dolió la pérdida de un ser querido. Yo creo que ahí es ofensivo que incluso tú lleves a una víctima y le digas, pues borrón y cuenta nueva. Yo creo que el mejor mensaje que podría mandar el próximo presidente López Obrador sería el darle justicia a esas víctimas. Una víctima lo primero que quiere cuando sufre un descalabro de esa naturaleza es entender qué pasó, quiere conocer la verdad. Eso es lo primero. Antes, cuando a ti te secuestran un hijo, te matan una hija, se llevan, desaparecen a alguien, lo primero que quieres es saber qué pasó. Y luego lo que pides es justicia. En lo que menos piensas es en el perdón o en la reconciliación. Entonces, me parece incluso grotesco que a ese tipo de víctimas se nos esté pidiendo. Entonces, por eso creo que el mensaje está mal enfocado. Ajá. Ahora, para los otro tipo de delitos, la ley ya contempla cuáles son los beneficios que pueden tener cuando tú colaboras para los que siembran amapola porque fueron obligados, en fin. Creo que ahí tenemos un problema grave. Entonces, yo creo que la mejor forma, Julieta, es indudablemente procurar justicia a las víctimas y de una justicia expedita, porque hoy tenemos a miles, millones de gentes pidiendo justicia que no le hemos obtenido. Entonces, esto es importante. La otra es fortalecer las instituciones. Tú no puedes pacificar el país cuando no tienes un fortalecimiento institucional. Se hablaba también de corrupción o de esta forma un poco endeble. Un perdón, perdón no te da la pacificación. Efectivamente. Eunice. Mira, yo nada más quisiera complementar lo que dice Isabel. Es decir, se ha hablado, como aquí ya se mencionó, de la amnistía y se ha ido transitando algunos conceptos. Y a mí me parece uno muy importante, el que también se ha hablado desde el equipo de Andrés Manuel, que es la justicia transicional. Y ahí, por lo que mencionaba Isabel, algo muy importante, los conceptos básicos de esta justicia transicional son las víctimas. Por eso incluso al centro del debate de estos foros están las víctimas, han sido escuchadas y de muchas formas, porque también algunas de esas cosas no son tan visibles porque estas mesas son cerradas por obvias razones. Es más, a mí me tocó hacer el foro de ayer en La Huacana y yo pues, les comento aquí, los testimonios más fuertes los tuve en cartitas, los tuve en corto, me sacaban, porque la gente tiene miedo, más en estos lugares en donde hay una violencia política, en donde hay una violencia sistemática, en donde el crimen está realmente cooptando las instituciones y los gobiernos. Entonces, pues sí es muy importante entender que en la justicia transicional hay dos conceptos. La reparación del daño de la víctima que es fundamental, y eso se tiene que hacer de la mano de las víctimas porque son quienes han vivido en carne propia también la injusticia de las instituciones y la corrupción. La prueba está en que te dan las cartitas. Tienen miedo de las instituciones que nos defienden. Entonces, son dos cosas, nada más. El tema de reparación del daño y el otro de los mecanismos de no repetición, que eso es fundamental. Es decir, no solo se trata, y creo que hay que verlo con mayor amplitud, no solo es el perdón o no el perdón. ¿Qué vas a hacer? Si perdonas a alguien, ¿cómo lo vas a reinsertar? ¿O cuál va a ser el mecanismo también en estos dos conceptos de reparación del daño y de no repetición? Y por el otro lado, ¿qué vamos a hacer para que menos gente tengamos que perdonar? Es decir, para que no solamente en el tema de los cultivos, creo que ahí, y a mí me tocó trabajar con juventudes en riesgo, que la verdad la tienen bien compleja. ¿Cómo vamos a hacer para que el crimen no coopte a estos niños y jóvenes, que además lo hace cada vez más pequeños? ¿Qué políticas vamos a instrumentar para que justamente estos procesos se interrumpan? Y ahí vuelvo al tema de las causas y la prevención, va a ser fundamental. Definitivamente. Orlando, Salvador. La palabra amnistía en el griego quiere decir literalmente olvido. Eso es lo que quiere decir. Entonces, olvidar. Es olvido, olvido. Esa es su definición etimológica real del griego. Entonces, creo que debemos entender si queremos, qué palabra queremos utilizar y qué es lo que debemos entender por ello. Si se toma tal cual, pues por supuesto que eso no es lo que queremos. No podemos olvidar lo que ha pasado. Entonces, yo creo que la situación y el contexto del presidente electo, lo que ha querido decir con esto es precisamente una palabra más cercana a esta cuestión de indulto, y si además le agregamos esta parte de justicia, me parece que por ahí tendría que ser. Pedimos un documento, porque no tenía ningún documento, pues para que nos explicaran qué es lo que estaba pasando, o sea, ¿a qué se refieren con esto de amnistía? Por fin generaron ya un documento, hablan de justicia transaccional y una serie de cuestiones más. Todavía creo que queda incompleto. Sí han definido algunas cosas que las pedíamos. Por ejemplo, no a delitos graves. Eso está clarísimo, ya lo dijeron ellos mismos. Sí. Entonces, ese punto ya quedó. Pero sí hay algunos otros puntos importantes en donde
esta palabra amnistía, indulto o lo que ellos quisieran llevar debería tener como algunas agarraderas, anclajes para poder entender qué es lo que se quiere hacer y no ocasionar una injusticia en vez de una justicia. Y yo creo que no tendrían que buscarle mucho ahora. Si ya definieron 3, 4 cosas importantes, con esas ya estamos más tranquilos. Pero hoy también tenemos ya reglamentos y algunas leyes que pueden ayudar desde el sistema de justicia penal mismo, que tanto trabajo ha costado, que es perfectible, pero que en donde ya tenemos cosas amarradas y ya no tendrían que inventar nada. Por ejemplo, el tema de las unidades de medidas cautelares. O sea, ahí ya te define con mucha claridad una persona si sale, por qué sale, quién la ve, qué medida cautelar le imponen. Hay una revisión, revisan la carpeta de investigación. ¿Qué tenemos que hacer? Perfeccionemos las unidades de medidas cautelares. El otro día me entrevistaron y me decían que otra organización decía que parte de la amnistía tenía como sentido sacar a la gente de los penales. Bueno, es que ese es el desconocimiento y ese es el riesgo. Bueno, llevamos 2 años desde que se da la salida del nuevo sistema de justicia penal, que ya no es nuevo, pues sacando gente de las cárceles. Entonces, ese ya no es el motivo. No, es decir, no. Ya hay sistemas, ya hay leyes que nos están... Lo que pediríamos es anclen a lo que ya está y les va a ayudar muchísimo para que este tipo de palabras se lleven y se entiendan correctamente. Y no se tergiverse y no nos perdamos en los términos. Y no inventemos en el cosas matiz, que no van tampoco. Inventemos, eso me gusta. Voy con Salvador Guerrero Chiprés, vamos a platicar de los foros. Efectivamente, necesitamos darle pues un sentido a esto que desde los días de campaña del presidente electo acercó a la gente incluso para situaciones tan dolorosas, la pérdida de un ser querido, los delitos más graves, hablando del perdón, sí, olvido no. Los foros de pacificación que comenzaron en Ciudad Juárez, con Salvador Guerrero Chiprés en un momentito. Los foros de pacificación comenzaron en Ciudad Juárez, una ciudad emblemática que ha vivido índices de criminalidad, bueno, pues por arriba del territorio nacional, y eso no es mucho porque si estamos hablando que toda la República Mexicana está viviendo pues violencia que antes, como dirían los abuelos, Salvador, no se veía, pues estamos hablando de un comienzo específico. En esta ciudad será en la República Mexicana a lo largo de estos meses. En octubre concluyen en la Ciudad de México. Los foros de pacificación, Salvador. Me parece que revelan una consistencia entre el apoyo que tiene Morena al ganar la elección y su disposición de iniciar colectivamente de la manera más amplia el prediseño de lo que sería la política pública de seguridad y de justicia y otras que se refieren a estas 2 primeras. Me parece que además del diferencial semántico sobre lo que puede significar justicia, seguridad, etcétera, hay que reconocer que los términos se constituyen como mecanismos de significado a partir de que son parte de una convención. Es decir, estamos de acuerdo en qué significa amnistía, estamos de acuerdo en qué significa justicia, en qué significa seguridad, cómo la valoramos, cómo la medimos, y estamos de acuerdo o no en que siempre se necesita un colectivo para definir qué significan las cosas. Entonces, me parece que los foros están planteando en principio que quieren significarse como la plataforma para decidir cuáles son las prioridades, cómo se les puede organizar, cómo puede ser establecido claramente el método para aplicar las políticas públicas específicas. Por ejemplo, claramente en el documento que ya se aludió hace un momento, se habla de que la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, el tema de los homicidios, de los secuestros, están excluidos de cualquier posibilidad de amnistía, independientemente de lo que signifique amnistía. Eso es muy importante. Entonces, está muy decirlo. claro ahí. Se habla también, por supuesto, de los niños, de las mujeres inducidas, de los campesinos pobres, de los hombres de la tercera edad, claro. de los migrantes, que por razones diversas, y esto nosotros lo publicamos en los años 80, por primera vez, cuando Guerrero se convirtió en el primer productor de opio, más bien de amapola, de América Latina, 1980. Sí, estamos en ¿Cuántas 2018. décadas estamos hablando? Entonces, hay un tema de que hay un conjunto de condiciones que se han establecido como constitutivas que explican el problema de la violencia y de la inseguridad. El tema es cómo dentro de los foros existe la inteligencia y el método
para discriminar la cantidad de posiciones interesantes o inteligentes que puede haber, por ejemplo, en esta mesa. Y planteo un ejemplo que me parece ilustrativo de lo que le pasó al presidente Peña Nieto, que me lo platicó una persona que estaba presente. El presidente Peña Nieto está presente, le presentan 8 o 10 proyectos de seguridad antes de que presentara la iniciativa de octubre del 2014. Está Videgaray, está el secretario de Gobernación, está su equipo más cercano, 4 o 5 de ellos que están en nuestra mente, el señor Nuño. Y el señor presidente no tiene la capacidad intelectual, analítica, de decidir, no puedo poner un vaso, una taza, un iPhone, una pluma y un cuaderno en el mismo lugar. Como no puede discriminar, decirle esto sí va, esto no va, decide presentar una iniciativa que está ahí, octubre del 2014, que es un desorden de propuestas que, por cierto, ninguna de ellas pasó porque la capacidad política de coordinación empezó a derrumbarse en el sexenio de Peña Nieto desde el 2014 claramente. Entonces, no existe esa capacidad en ese sexenio que concluye. El tema para Morena es cómo definimos de manera programática, metodológica, de operación, de liderazgo de las policías, de los 332,000 policías en el país, de su relación con las Fuerzas Armadas, de temas que conocemos todos aquí en la mesa muy bien, que tienen que ver con cómo se integran los equipos de coordinación específica, qué propuestas salen adelante y, por supuesto, lo que bien se dijo aquí en la mesa sobre el tema de la comunicación. Yo creo que, a diferencia del sexenio que concluye, no es un tema de construir la percepción. Entonces hay todavía una preocupación por cómo comunicamos, ¿verdad? No es un tema de eso, sino, finalizo, es un tema de construir las soluciones, de supervisarlas y entregar los resultados en materia de justicia y de seguridad claramente. Y eso hace más complejo el foro, o los foros, 16 hasta la fecha, el segundo tuvo 27 mesas. ¿Cómo coordinas los elementos que hay ahí? ¿Quién lo distingue de manera intelectual, orgánica? ¿De qué manera coinciden personas que son brillantes y expertos en todo? Y permíteme hacer una pregunta, quizá va a ser muy básica, pero usted seguramente lo estará pensando. ¿Estos foros van a servir? Están las víctimas, está la ciudadanía. Alguien preguntará, ¿los delincuentes o la gente que ha cometido delitos también tendría que estar en las mesas? Así de sencillo. ¿Sirven estos foros? Pues mira, yo que he estado involucrada en la organización de algunos de esos foros, a mí me tocó coordinar el de Ciudad Juárez y ayer el de La Huacana, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir es que sí hay jóvenes que han cometido delitos, que han participado en estos foros. Por ejemplo, en el de Ciudad Juárez, jóvenes involucrados en pandillas, que justo te explican, y mamás de esos jóvenes también participaron, explicando el contexto, porque el enemigo real, y creo que ha sido el error, por ejemplo, de Calderón, de poner en el enemigo en personas. El enemigo real está en los contextos, está en la falta de oportunidades, en la falta de acceso, en la falta de alternativas. Entonces, creo que escuchar también a estas juventudes que han sido atraídas pues por pandillas o por el crimen también es muy importante para poder saber qué es lo que se tiene que hacer para interrumpir estos procesos. Entonces, creo que sí, los foros han sido, Ciudad Juárez, bueno, incluyó realmente en una ciudad con mucho aprendizaje, porque recordemos que en el 2010 Ciudad Juárez era la ciudad más violenta del mundo y se logró un descenso muy importante. Pasamos de casi 300 homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿no?, a hasta 17. Entonces, algo pasó en esa ciudad que también es un aprendizaje donde, como se decía por acá, la ciudadanía también tuvo un papel muy importante. Entonces, son ciudadanos, empresarios y organizaciones de las que hay mucho que aprender y considerar para las nuevas políticas públicas. Y yo te diría una cosa particular de los foros, que es lo que a mí me da pues esperanza. Es decir, foros ha habido muchos, escuchar a la gente de muchas formas se ha hecho. Creo que la gran diferencia y la gran oportunidad y la gran responsabilidad que tiene hoy el presidente electo es que efectivamente la gente confía en él. Sí hay una esperanza, eso es lo que puedes percibir y eso te da una responsabilidad histórica. Y una cosa importante, está haciendo antes de ser gobierno. Entonces, esto te da la oportunidad de generar políticas públicas a la medida. Mi dificultad en otros gobiernos ha sido que generas la política pública y luego haces estas escuchas. Entonces, aquí lo estás haciendo antes. Entonces, es una responsabilidad y una oportunidad que no hemos tenido antes y ojalá que se aproveche esa. Se debe aprovechar. A mí me preocupa algo de los foros. ¿Quiénes están yendo realmente a esos foros? ¿A quiénes han invitado a esos foros? ¿Solamente a los cuates o ha sido abierto? Te voy a decir por qué, Julieta. En México hemos tenido un grave problema en el tema de justicia. Y como bien dice Orlando, tenemos que verlo de manera integral, seguridad y justicia. Y el tema principal de este país, que parece ser no se ha entendido, porque apenas
parece que se va a escuchar lo que ya se ha escuchado antes, es las víctimas. Mientras tú no pongas en el centro del tema de seguridad y justicia a las víctimas, y me refiero no a las víctimas que ya lo son directamente o indirectamente, sino las víctimas también potencialmente, es decir, los jóvenes, los que pueden ser cooptados, pues no sabemos de qué estamos hablando. Y creo que sobre eso ya hay diagnóstico de sobra, sobre eso ya tenemos cuáles son las fallas. Yo de esos foros esperaría cosas muy específicas y creo que eso es lo que está fallando en estos foros, y lo he dicho. Prueba de ello fue ayer el foro de Michoacán, en el que la gente salió muy enojada y muy descontenta, porque van con mucha expectativa. Efectivamente, tienen una gran expectativa en el nuevo gobierno. Nada más que creo que está faltando orden en cómo poder organizar esta expectativa. Si yo como víctima voy a que me escuches, que no he tenido justicia, yo esperaría que del otro lado la autoridad o la posible autoridad en un futuro pues tenga gente que pueda escuchar y tomar nota de qué es lo que está fallando para en un futuro pues sí poder tener gente que diga, a ver, aquí tuve en este foro 100 personas que están reclamando por desaparecidos. Yo ya sé que desaparecidos es la deuda de este país, porque no tenemos ministerios públicos, porque no hay protocolos reales para la búsqueda de las personas, porque no les han dado atención. Ya no tengo que aprender, ya me tengo que enfocar en hacer mi plan de gobierno. Y entonces no quedaría lo que dice Unice, si ya antes se tardaba, se perdía tiempo en hacer el diagnóstico, etcétera. No, es que ya está hecho el diagnóstico. Pero yo no coincido en eso, la tenemos gente el quiere ser diagnóstico. escuchada. Aquí esa es la diferencia de este gobierno. No es nada más las voces como Isabel y Orlando, que siempre han tenido foco y siempre han tenido dónde ser escuchadas. Son los que no se escuchan normalmente. Incluso creo que eso es lo que pasó ayer. Con el mismo Mireles, les digo que ayer estuvo conmigo en La Huacana. Y se salió bien. Sí, pero la otra víctima que habló, y es alguien que yo conozco, es una viuda de la violencia, que nunca tiene las cámaras encima, pero también esa gente hay que escuchar. No les da tiempo entonces de sí es muy escuchar a importante. todas las víctimas. Bueno, ese es el tema, claro, que la gente no se está sintiendo escuchada. Tienen yo creo que hay gente que sí se víctimas, siente escuchada, algunas, ¿no? Pero llegan a un foro. Incluso en Michoacán estuvo Alfonso en todas las mesas de víctimas y se quedó hasta bien tarde porque la gente quiere ser efectivamente escuchada. Pero eso fue una pregunta que se hizo expresamente a la gente. Oigan, se dice que hay muchos diagnósticos, entonces que esto no tiene caso. La gente dice, yo quiero que me escuche el gobierno de Andrés Manuel. Y creo que eso es la democracia. Pero no se están sintiendo escuchadas. Sí hay controversia en principio, claro. porque sí, efectivamente, no hay que confundir lo que ocurre en los foros, porque hay que saber cuántas propuestas se hicieron y cómo se van publicita, procesando. ¿No? Y no hay que confundir con el tema mediático, porque Mireles tiene la misma opinión que tú. Mireles dice... No, ayer dijo otra cosa. Sobre Michoacán dice, es una farsa, es una pero ayer dijo, no, yo no hablo de que sea una farsa. Déjame concluir. Entonces, aquí Mireles lo que está haciendo es plantear involuntariamente un tema que sí es muy relevante. ¿Quién es el actor que define la política pública? Y que ese es, creo que el problema que voluntariamente estás planteando tú. Se trata del sujeto victimizado, el victimario, el que habla en nombre de ellos. ¿Cuál es el sujeto de la acción? Y nosotros sostenemos que son las precisamente... víctimas directas e indirectas. El sujeto de la acción es el Estado mexicano. El sujeto de la acción de la seguridad y la justicia es el Estado mexicano. Eso incluye su población, su gobierno, su territorio, su ley, etc. El sujeto de la acción es el Estado de la mexicana. Tienes que tener a las víctimas. Déjame concluir. Aquí básicamente eso es lo que dice él. Según Mireles, el sujeto es el luchador social representado en los autodefensas. Según otros, es la víctima que sufrió la agresión. Claro. Según otros, la ley en particular, el actor central es la autoridad del Ejecutivo. O en el Poder Judicial, ese es el caso. Entonces hay que entender metodológicamente esa realidad y dejarnos también de ciertas demagogias que se han expresado en los últimos 18 años, donde la gente se atribuye representación social y a veces no la tiene. ¿Quién tiene la representación social actual? La tiene el que fue electo para ser director del Poder Ejecutivo. Entonces, ese es un problema muy importante del sujeto. Y sobre los foros concluyo. Me parece que sí es importante que se hagan a tiempo, que se hagan con intensidad, que sigamos los resultados concretos de los foros y que deberíamos de vigilar que las mejores propuestas, de acuerdo a ciertos estándares, se vayan constituyendo en programas, en acciones, en posibilidades de ejecutar el poder político nacional para beneficio de la seguridad y la justicia. Te quiero hacer una pregunta, perdón, no sé si se puede, te quiero hacer una pregunta. Claro que sí. Yo creo que ustedes, como gobierno electo, ya tienen muy claro que, por ejemplo, en el tema de desaparecidos, no hay con qué trabajar para el tema de desaparecidos.
todo lo que vas a escuchar es lo mismo. La gente no ha sido atendida, la gente no ha ubicado a su familiar. Ahí Claro, tienes toda la razón. por eso, entonces De yo hecho, como gobierno... De hecho, las permíteme, déjame víctimas terminar. aparecen ahí. ¿Cuál es la pregunta? Porque dijiste que era una pregunta. No, sí, por eso. La pregunta es, si tú ya tienes detectado esto, en el foro, ¿cuál fue tu respuesta a todas esas personas? A partir de lo que ya se construyó. A partir de lo que ya saben. Déjenme hacer una pausa y vamos a regresar directamente. Me gustaría también que nos dijeras, Javier, Si es si posible. es posible, la Si experiencia me dejan internacional. hablar, dice. Esto es A Fondo. Volvemos. Perdón, olvido, amnistía, indulto. ¿Qué queremos los mexicanos, Javier? Y a partir de lo que estamos reflexionando, lo que están reflexionando nuestros No, me invitados. parece muy interesante el debate de mis compañeros de mesa. Yo quisiera, obviamente, ¿qué espero yo de los foros? Que tengan un impacto positivo en el inicio del proceso de solución de un problema estructural del país. Yo quisiera poner sobre la mesa, ampliar un poco más el foco, casos como el de Colombia y de Italia, que han logrado razonablemente contener al crimen organizado. No es posible sin la concurrencia del Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿no? Me parece que en este proceso, si bien es cierto que tenemos una figura presidencial con una amplia base de legitimidad, obviamente de cualquier manera es el representante de uno de los tres poderes de la Unión. Sin embargo, en Italia, por ejemplo, asesinaron a 24 magistrados durante todo el proceso de contención al crimen organizado. Y en Colombia se instrumentaron medidas como los jueces sin rostro. Entonces, sí me parece que estoy de acuerdo con el permíteme hacer aquí una Sí. pregunta o un apunte. Estábamos hablando, por ejemplo, en el caso de Colombia, de la guerrilla, que evidentemente en algún momento podrían reinsertar. ¿Podría pasar aquí con un narco, por ejemplo? No, cuando yo me refiero a Colombia es estrictamente al crimen organizado. O sea, Nada que ver con las FARC, no con el nada. Ejército de Liberación Nacional, ni con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el M-19 en su momento, no. Ese es el tema. Narcos disfrazados, pero también son Algunos narcos. Unos de frentes, ellos, unos frentes, no todos es el caso. Pero lo cierto es que es indispensable el compromiso del Poder Legislativo y del Poder Judicial, porque si no, de otra manera, en ningún caso donde un Estado se ha visto asaltado por el crimen organizado, el gobierno por sí mismo no ha podido. No puede, Entonces, claro. Y la otra parte es corresponde a la participación social, indudablemente. La ciudadanía, sin ¿Qué duda. tenemos que hacer? Yo hace poco fui a un seminario a Panamá sobre el tráfico ilegal de armas. ¿Qué tenemos que hacer los profesores universitarios, sobre todo en las universidades públicas, para concientizar a los estudiantes del peligro que implica en la utilización de armas, obviamente ilegales, para la comisión de delitos? Entonces, son problemas que resultan ser probablemente muy específicos, pero que sin embargo en un tema que preguntaba bien Como Eunice decía Eunice, claro. de la juventud, pues implica algo fundamental. Entonces, sí, ojalá esos foros sirvan, y es un deseo como mexicano de bien, que sirvan para reconstruir este proceso o contener al menos este proceso de deterioro de violencia que venimos Ese sería acumulando tu desde meta, hace décadas. Javier. ¿No? Resarcir el dolor creo que es otro tema, Isabel, pero Sí. hablando de esto que se pronuncia como el tejido social, tan llevado y traído el término, a veces tengo mis dudas al respecto. Tenemos poco tiempo, Julieta. Yo nada más quisiera dar mi opinión acerca de los foros. A mí me parece que durante la campaña se entregaron quién sabe cuántas propuestas a todos los candidatos, de todos los ámbitos, de todos los temas, todos los tópicos. Y muchas, yo creo que la mayoría habrán sido de seguridad o de justicia o de prevención o de tejido, en fin, una serie de cuestiones. Yo creo que todos entregamos muchas cosas. La diferencia hoy con los foros es que ya quien ganó, ellos ya arman sus foros. O sea, ya no es reciben todos, sino ahora nosotros vamos a ir encauzando. Y me parece que es un primer punto positivo. Es decir, yo ya voy encauzando para ir escuchando. La segunda parte importante es que sí, en efecto, puedo abrir para escuchar. Pero también es cierto que los foros van a despresurizar un poco esta intención de la gente de ser escuchada, pero tampoco eso te garantiza que las cosas se solucionen. Me parece que lo más importante no es el foro en sí mismo. El foro es un medio para. ¿Coincidencia? Entonces, Sin duda, ¿sí? yo creo que lo que aquí necesitamos es, algo que decía Salvador que es interesante, es, bueno, pues ha habido, necesitamos alguien que lidere cómo recuperar eso, cómo organizarlo, cómo procesarlo. Y yo le diría al gobierno que yo creo que mucha de esa chamba ya la hemos hecho nosotros, los ciudadanos.
O sea, el hecho de haber hecho esta agenda, Isabel hizo un documento, todos tenemos la Agenda México 18 que hicimos, conjuntó a muchos expertos, a operadores, se sentaron a discutir, más la experiencia de años anteriores, cosas muy puntuales para que no se pierda el tiempo. Creo que está bien que se hagan los foros, perfecto, ahí están los foros, ya escuchamos, sacamos algunos puntos. Pero lo que sigue es, vámonos a los temas que realmente tenemos que trabajar. Y ahí es donde creo que no podemos, de esos temas importantes, que hay que platicar mucho de eso, en concreto, es de donde no nos podemos bajar. Hablamos de orden, pero ¿dónde? No hemos hablado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los cambios, qué vamos a hacer con el sistema penitenciario, qué vamos a hacer con la policía, qué vamos a hacer con el sistema de justicia penal. Temas que en campaña ni se tocaron. Y que ahora sería muy oportuno decir, y aprovechando este último segmento, una suerte de conclusión, que no es conclusión, porque usted mismo ya vio y escuchó, es un tema que se diversifica. Isabel, si esperamos estos foros con tanta expectativa y no ocurre nada. Mira, yo creo que siempre es bueno que el gobierno se abra a escuchar y eso lo alabo y lo celebro. Eso es bueno. Lo importante es tener planes concretos y muy enfocados a cada uno de los temas. Por eso yo le decía ahorita aquí al compañero, a Salvador, lo que tenemos que hacer es tener respuestas específicas para desaparecidos, porque ya sabemos qué problemática tienen. Tener temas específicos para el delito de secuestro, porque también ya sabemos la problemática tan grave que tenemos. No podemos echar todo el mismo costal. No puedes echar todo, porque son problemáticas diferentes, leyes diferentes, situaciones diferentes, contextos diferentes. Yo lo que haría de verdad es, primero, me gustaría que de verdad tuviéramos ya un documento que nos dijera cuál va a ser la estrategia de seguridad en cada uno de los temas, porque cada uno de los temas tiene una problemática especial. La otra, de verdad, a mí un tema que me preocupa muchísimo es el tema de la prevención. Creo que Andrés Manuel tiene muy claro el tema de que no es solamente con armas y con policías como se va a lograr, y eso me da mucho gusto y me da mucha confianza y lo celebro. Pero quiero ver ese programa, quiero que me digan cómo lo van a aterrizar. Y finalmente, de verdad, yo lo que suplico a este nuevo gobierno es no olvidemos a las víctimas del delito. Hoy vivimos una avalancha defendiendo los derechos humanos de los delincuentes y de los procesados. Y nos olvidamos de las víctimas. Y las víctimas son una gran deuda en este país. Eso es definitivamente. Correcto. Tenemos 30 segundos. Mi compañera Isabel tiene razón, porque sí hay motivos para confiar en el próximo presidente. Todavía no toma posesión. Faltan más de 3 meses para tomar posesión. No existe precedente de un foro con legitimidad y posibilidad de poder como este en toda la historia de México. Entonces sí hay muchas oportunidades, sí hay muchas posibilidades y sí tenemos la capacidad de exigir, de dialogar con las organizaciones sociales y entre nosotros como académicos, como expertos, que no es una buena palabra. Hay que tener ojos nuevos para ver los problemas y hay que saber identificar cuál es el problema central. Es la combinación de seguridad y justicia y un conjunto de políticas públicas que no desaparecen ni el tema de la prevención, pero tampoco el tema de la contención. Y una última nota, en Colombia, y a propósito de algo muy provocativo intelectualmente me parece que plantea Javier, en Colombia no habría la condición modificada positiva del 93 sin la presencia de la DEA. Entonces también hay que asumir, y yo planteaba un tema central al principio, la dimensión internacional, lo que ocurrió en Chicago es muy importante. Hay una dimensión de presencia de la DEA que prácticamente gobierna Colombia. Entonces, eso también hay que considerarlo, hay un factor externo muy importante. Gracias. De acuerdo. Nos tendríamos que ir a otra mesa. 30 segundos, Eunice, por favor. Yo creo que esto es un primer paso y eso es muy importante lo que mencionaba Orlando. Van a haber 45 foros y consultas especializadas como la de ayer que fue especializada. Creo que sí ya hay muchas propuestas que se tienen que tomar en cuenta porque ya han recabado el conocimiento como aquí se menciona, pero algo muy importante y es la razón por la que ganó Andrés Manuel. Hay que ir a escuchar, yo quiero saber quién de ellos se fue a la Huacana a hablar de todas estas propuestas que son muy válidas, pero y tenemos que entender eso como mexicanos. La razón por la que gana es por también darle importancia a estos que han tenido menos importancia en el esquema a nivel nacional, aunque efectivamente ya conocemos las problemáticas. No está de más escuchar a la gente e ir a sus territorios porque eso lo valoran mucho. Y algo muy relevante hacer, ¿qué va a pasar con los foros? Hay diferentes tipos de participación, ahí sí coincido, a lo mejor hay que comunicarlos todas estas estrategias, cómo se dividen las mesas de víctimas, etcétera, y tener claro que se puede participar
participar en línea dando alguna propuesta ya más concreta o yendo a estos lugares, ¿no? Javier. Es cierto que el presidente de la República entra en funciones el 1 de diciembre, pero la legislatura comienza el 1 de septiembre. Entonces ahí tenemos 3 meses para adelantar leyes, propuestas, medidas, programas que me parecen fundamentales. Que eso ayudaría aún más al próximo gobierno a ganar más tiempo. Absolutamente. Me gusta ese comentario. Vamos a cerrar contigo, Orlando. Termino. No estamos para perder el tiempo, sino para ganar y aprovechar el tiempo. Y mucho del trabajo hecho, como hablo otra vez de esta agenda, México 1824, lo que hizo Isabel, lo que ha hecho UNICEF, todo ello ya le adelantó mucho terreno a este gobierno. La petición es no pierdan el tiempo empezando de cero, sino ya están las cosas hechas, ya están los qués, los cómo, quiénes lo pueden hacer con puntualidad, cada tema concreto. Las mesas de seguridad y justicia están presentes en los foros, que ya traen una expertise, ya no le busquen a muchas cosas, ábranse, pero ya para construir de lo que ya la experiencia nos ha dado a muchos de nosotros y a operadores directos. Simplemente el tema es, podemos adelantar, como ellos están adelantando, podemos adelantar el trabajo valiosísimo y muy productivo y práctico y efectivo con sociedad civil y gobierno en conjunto, con lo que ya está hecho. Vámonos sobre eso, sobre el escalón 10, no sobre el 3. Esa es la propuesta. Estamos para sumar, porque creo que toda la sociedad civil, no nos importa quién gobierne, lo que queremos es que quien gobierne bien para México. Y que no se vaya por otro camino, no se bifurque. La intención de este programa es acercarlo y que usted tome la decisión. Los convoco a una nueva mesa. Por lo pronto, les deseamos una excelente noche. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.